importante. ¿Cómo seguir viviendo cuando perdemos a alguien que amamos? Comprendiendo el duelo desde la psicología. Durante ese programa hablaremos sobre el duelo, sus etapas y cómo afrontarlo de manera saludable. Somos la psicóloga Gabriela de la Cruz y en esta ocasión nos está acompañando la psicóloga Estela Torres, psicólogas que nos encontramos laborando en el Centro de Salud Psicosalud. Gracias por acompañarnos el día de hoy. También nos están viendo a través de señal abierta como TV Televisión. Seguimos en TV 360, ¿no? Televisión también, Canal 95, Cable Perú, Canal 64.2. Estamos en Yota TV, en el Canal 383. Estamos en Cable Hogar, Canal 3.4. Estamos también en Canal RTV Televisión, Canal 117. Estamos en JR Telecom, Canal 99. En VIP TV, Canal 195. En BMAX, Canal 125. Estamos en Direct Más 39.9. En IPTV. Muy bien, el día de hoy vamos a conocer un poquito sobre lo que es la etapa del duelo, ¿no? Para eso tenemos a una invitada especial el día de hoy. Estamos con la psicóloga Estela Torres, pues quien nos va a contar antes de poder iniciar un poquito sobre ella, ¿no? Sobre cómo ha sido su trayectoria, cómo ha sido su carrera, ¿no? De repente ciertas experiencias, pues para poder también conversar un poquito sobre esta etapa, sobre lo que es el duelo, ¿no? Sabemos pues que a lo largo de la vida, todos tarde o temprano experimentamos una pérdida. Algunas serán visibles, quizás como el fallecimiento de un ser querido, otras silenciosas como el fin de una relación, la pérdida de un sueño, de la salud o de una etapa importante. Cada una de esas experiencias deja una huella y despierta un proceso natural llamado el duelo. Coméntanos, Estela, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Coméntanos un poquito de ti. Hola Gabriela, ¿qué tal? Buenas tardes queridos televidentes. Bueno, es un gusto para mí poder integrar esta vez la familia de Psicosalud, que muy gustosamente tuvo el agrado de recibirnos la licenciada Cintia Maraví, a la cual me encuentro muy agradecida. Efectivamente, Gabriela, mi experiencia más que nada se debió en el colegio. He trabajado con niños desde los 6 añitos, posteriormente empecé a coger con niñitos de primaria y un poquito más grandes hasta que ya finalmente llegué a la secundaria y bueno, pues la experiencia me pide abarcar un poquito más y ya salir de mi ámbito de comodidad, se podría decir, ¿no? Hay conocimiento, claro, que es el colegio, sí, efectivamente. Bueno, esta vez, como dice mi queridísima compañera Gabriela, vamos a hablar de lo que es el duelo, ¿no? ¿Y qué viene a ser el duelo? ¿Qué es lo que significa el duelo? Esto viene pues de la palabra dolor y esta es una respuesta física, psicológica, que es totalmente normal, no es una enfermedad. Sin embargo, estamos viviendo en una sociedad que nos exige prácticamente estar demasiado bien así, de inmediato, ¿no? Y es algo a veces muy complicado que la gente no entiende, ¿no? Y esto de verdad que nos llena de expectativas poco reales. Hoy vamos a explicar qué le pasa a la mente, al cuerpo y cómo nosotros transitamos por este camino. Claro, Estela, así es, ¿no? Mira, algo bastante importante, como justamente lo mencionaba el psicólogo Gabriel Rolón, ¿no? En una de sus emisiones bastante importantes, él tiene un libro donde habla sobre el duelo, que dice pues que el duelo no comienza pues cuando alguien se va, sino comienza cuando entendemos que nuestra vida jamás va a volver a ser la misma sin esa persona, ¿no? Para poder hablar sobre el duelo, tenemos que comprender qué es el duelo, ¿no? El duelo, sabemos, pues justamente como tú lo mencionabas, es la respuesta emocional, la respuesta cognitiva, física, conductual y social que experimenta una persona ante la pérdida significativa. Justamente como lo estamos viendo en pantalla, tenemos una frase bastante importante, ¿no? Todos estamos preparados para vivir, pero muy pocos estamos preparados para perder.
Y la pregunta viene, ¿no? ¿Cómo se supone que nosotros debemos asumir la pérdida de algo o de alguien? ¿Cómo es ese proceso, no? ¿Qué debemos de seguir? Y para eso es la edición del día de hoy, para brindar ciertos tips, para que ustedes también puedan conocer desde la perspectiva psicológica cómo es que se debe de abordar. Para eso también es importante pues más o menos conocer cómo es el proceso emocional de una persona que está atravesando por el duelo, ¿no? También tenemos que comprender cuál es la realidad de la persona, porque siempre dicen que hay diferentes tipos de duelos y hay diferentes etapas del duelo. E incluso a veces nos llega la pregunta, ¿no? ¿Cuál es quizás la pérdida más fuerte que tiene una persona? Algunos dicen que es la pérdida de una madre hacia un hijo, otros dicen que es la pérdida de una madre. No siempre tenemos perspectivas diferentes, pero también tenemos que tomar en cuenta el dolor de cada persona y sobre todo cuál es el significado que tiene la persona en la vida o cuál es el vacío que está dejando en la vida pues de la persona que está atravesando por el proceso de duelo, ¿no? Ahora, coméntanos, Estelita, ¿cuáles son de repente las etapas del duelo por la cual cada persona va a tener que ir atravesando, ¿no? Que van a ir pasando. De repente, ojo, que no siempre es de esta forma, porque los procesos de cada persona es distinto, ¿no? Existen diferentes tipos de duelos, como el duelo normal. El duelo normal es pues cuando una persona logra adaptarse de manera progresiva a la pérdida, ¿no? Va atravesando su proceso sin algún tipo de alteración. También tenemos lo que es el duelo anticipado, que es pues cuando la persona logra adaptarse progresivamente a la pérdida. Tenemos el duelo complicado o el duelo prolongado, que son los síntomas, es cuando los síntomas persisten de forma intensa o pues interfieren en lo que es el desarrollo de la vida normal de una persona, de la vida cotidiana, ¿no? Tenemos el duelo complicado o el duelo prolongado, que es pues cuando los síntomas persisten de manera pues ya perjudicando la vida de manera regular de la persona, ¿no? Más que nada en lo que vendría a ser en su funcionamiento diario. Ya afecta. Y esto es algo que se va avanzando o que se viene transmitiendo con el pasar del tiempo. Y tenemos pues también lo que es el duelo ambiguo, que es cuando la pérdida carece de claridad de un cierre definitivo. Por ejemplo, cuando ocurre una desaparición de un momento a otro, ¿no? O también puede ser pues cuando una persona fallece sin explicación alguna. Quizás puede ser por algún accidente que es algo que tú no esperas, algo que sucede de algún momento a otro. Pues, ¿no, Estelita? Así es, Gabriela, tienes mucha razón en todo lo que mencionas, pero ahorita lo que queremos prácticamente descartar de lo que siempre nos dicen, existen dos mitos, ¿no? Los más resaltantes que podemos ver es cuando la gente a veces nos dice, el tiempo lo cura todo, dale tiempo al tiempo, que todo lo cura. Pero ¿será cierto esto? ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido pacientes frustrados porque han pasado meses, han pasado años y se sienten igual o peor, Gabriela? ¿Qué me dices acerca de esto, Gabriela? Tú también has tenido esa experiencia, supongo. Claro que sí, Estelita. Justamente como lo mencionábamos, el proceso del duelo es algo de lo cual vamos a tener que pasarlos todos en algún momento de la vida. Ojo, y duelo no es solamente pérdida de algún ser querido, sino que duelo también puede ser quizás cuando tú terminas una relación amorosa o de repente también cuando pierdes el trabajo que es tan importante, porque a veces solemos idealizar el trabajo que quizás tenemos años, ahí tiene que ocurrir un proceso de corte de personal y tú te quedas sin tu trabajo, ¿no? Entonces, eso también es considerado como un tipo de duelo laboral. Ahora, justamente como tú lo mencionabas, Estelita, los tipos de mitos, ¿no? Los mitos en el duelo, mira, eso también es algo bastante importante. Las famosas frases, ¿no? Como el tiempo lo cura todo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo podemos responder ante eso, Estelita, no? Sí. Bueno, el otro mito, claro, que es cuando nos dicen de repente, tienes que ser fuerte y no llorar. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Y esto es totalmente un gravísimo error que cometemos
con las personas, ¿no? Cuando nos dicen de repente, tienes que ser fuerte por tus hijos, o por tu mamá, o por tal persona, ¿no? Pero esta es una bomba de tiempo. Las lágrimas no son una señal de debilidad, son un mecanismo natural del cerebro para poder liberar el cortisol, de repente también la hormona del estrés. Llorar nos alivia físicamente, es una medicina pura. Entonces, si tenemos deseos de llorar, hagámoslo, hagámoslo. Claro, ¿no? Estelita, no, mira, respondiendo también a este mito que es el tiempo lo cura todo. No es que el tiempo cure las cosas por sí solas, porque no es que las cosas van a pasar de manera mágicas. Las cosas no van a cambiar si tú no haces que cambien, ¿no? Lo que favorece es la recuperación de todo este proceso. ¿Qué cosas haces tú para poder recuperar? Ahora, algo importante también es el proceso de aceptación, ¿no? No se trata de tomar en cuenta de que la persona ya no está aquí, sino acostumbrarnos a su ausencia, ¿no? Acostumbrarnos también pues al vacío que nos está dejando, y algo importante que es que entender que no vamos a volver a ser las mismas personas a que como éramos cuando ellos estaban presentes. ¿Sabes por qué ocurre esto, Estelita? Por ejemplo, ¿no? Nosotros quizás como familia tenemos una familia, mamá, papá, están los abuelos presentes. Vamos a abarcarnos en el duelo de los abuelos, ¿no? Que los abuelos son la cabeza de la familia. Usualmente tienen la tradición, tu cumpleaños es una fecha importante, una fecha especial, a las 12 de la noche, pues llegan a las 12, es tu cumpleaños y todos entran a tu cuarto a cantarte el Happy Birthday, ¿no? Tú estás dormida, ¿no? Me pasa esa experiencia, estás dormida, entras y te cantan el Happy Birthday, no te sorprende. Y cuando esa persona fallece, eso ya no va a volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque a veces era esa persona que fallece pues quien tenía la magia de que eso suceda. Entonces, sobre eso se trata el proceso del duelo, sobre el poder aceptar, sobre el poder adaptarte a una nueva rutina sin que esa persona esté, ¿no? Y sobre todo poder recordar ciertos momentos que nos enseñaron a poder ser las personas que somos hoy en día, ¿no? Porque las personas siempre llegan a nuestra vida con un propósito de enseñarnos, de aprender y sobre todo lo más importante que es que nos enseñan a amar, ¿no? Eso es algo fundamental. Ahora, también tenemos otros mitos, ¿no? Como tú lo mencionabas, que si lloras eres débil, hay que ser fuerte y no demostrar tristeza. Es algo totalmente erróneo. ¿Sabes por qué, Estelita? Porque reprimir las emociones puede dificultar el proceso de duelo. A veces, aunque tú no lo creas, uno puede estar muy sobrecargado de manera emocional y el hecho de que tú te sientas a conversar con una persona sobre lo que está pasando, sobre lo que estás sintiendo, no sabes cuánto liberas, ¿no? A veces una persona puede estar muy cargada emocionalmente y la forma en la que esa persona se siente libre o puede liberar es cuando conversa con alguien. Y hay personas que agradecen por eso, ¿no? Entonces, no hay que reprimir lo que sentimos, ¿no? Sobre todo hay que permitirnos estar tristes. Eso a veces es algo que sí se les dificulta mucho a las personas. No, yo tengo que demostrarme fuerte porque tengo mi familia, tengo mis hijos. Ok, perfecto. Pero tú también eres un ser humano. Tú también tienes todo el derecho del mundo a poder sentirte triste y sobre todo este proceso del duelo o de la pérdida de algo importante o de alguien importante no es algo sencillo. Entonces, a veces algo que también le cuesta mucho a las personas es aprender a tenerse paciencia a uno mismo, o algo que le cuesta. Así es, correctamente, Gabriela, porque inclusive si tú te guardas todos esos sentimientos, pues te guardas el llanto, el cuerpo prácticamente nos viene a cobrar todo esto. ¿Cómo? ¿De qué manera? De repente con dolores de cabeza, con gastritis, con opresión en el pecho, insomnio inclusive, ¿no? Entonces esto va avisando, el cuerpo grita lo que nosotros con la boca no podemos decirlo, ¿no? Así que lo que nos estás viendo, tienes ganas de llorar, hazlo. Hazlo. Si tienes muchísimas ganas de llorar, claro, hazlo, ¿no? Desahógate, permítete sentir, ¿no? Y comenzando, pues, de repente, como me dijo Gabriela hace un momento, ¿cuáles son las etapas del duelo, no? La primera etapa que tenemos es la negación. Cuando sufrimos una pérdida, lo primero que hacemos es no creer lo que nos está sucediendo.
¿no? Esto prácticamente nos cerramos, nos ponemos una venda a los ojos, ¿no? Porque no solamente, como dijimos hace un momento, es la pérdida de un ser querido, también puede ser hasta la pérdida de una mascota, cómo nos sentimos. Claro, A así veces es, nosotros, sí, algunas personas que no son de repente madres, pero tienen a sus mascotas que los quieren como hijos, y si les pasa algo, ¿cómo se sienten ellos? O claro, inclusive las personas pues. que viajan al extranjero, ¿cómo se sienten, no? Claro, así es, mira, Estelita, acabas de mencionar algo importante, ¿no? Justamente me llegó un paciente hace un tiempo, cuando estaba trabajando en lo educativo, que de por sí estaba pasando por un proceso un poco complejo en lo que es la separación de sus padres. Obviamente en lo educativo tratas mayormente con adolescentes, con niños, entonces ¿qué había pasado con este pequeño? Estaba llevando terapia psicológica, entonces de por sí le habían pues recomendado tener un animalito terapéutico, ¿no? Los perritos o un gatito, en ese caso él tenía un perrito, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? De un momento a otro, su perrito fallece, ¿no? Entonces es ahí donde viene la pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer sin animalito terapéutico si era pues el respaldo emocional de ese niño, ¿no? Que Ujú. justamente como lo mencionas, que es la etapa de la negación, ¿no? Todavía no puedes aceptar lo que está pasando o pues lo que está sucediendo. Tú también mencionaste algo importante. A veces que también pues hay familias que lastimosamente quizás no pueden tener hijos por X o Y o motivos, ¿no? Entonces siempre tratan de buscar alguna forma, algún animalito, algo con los cuales ellos también puedan sentirse pues identificados o pueda ayudarles. A ver, coméntanos sobre la etapa número 2. ¿Cuál es la etapa número 2 de las etapas del duelo? Es la ira exactamente, donde uno ya empieza pues a sentir lo que es la rabia, eh, de repente contra los médicos, en el caso de la pérdida humana, ¿no? De repente el rechazo hacia Dios, porque también se da eso, ¿no? ¿Dónde estuvo Dios? ¿Qué fue lo que hizo? Yo le pedí y se lo Claro, llevó, ¿no? Entonces viene todo esto y empiezas a buscar culpables por aquí, por allá, ¿no? Entonces te vienes presentando con una serie de rencores dentro de ti, buscando culpables, Gabriela. claro, claro que sí, Estelita, ¿no? La etapa de la ira, donde surge todo lo que es el enojo, ¿no? Y buscamos culpables o tratamos, pues, tenemos sentimientos de injusticias, ¿no? A preguntarse por qué yo, por qué esto me pasa a mí, por qué esto no le pasa a otra persona, ¿no? Ahora, tenemos la etapa número 3, que es la etapa de la negociación. A ver, cuéntanos un poquito de qué se trata, Aquí, más o por menos, a ejemplo, ver. en esta etapa de la negociación prácticamente uno empieza a fantasear, ¿no? Y empieza a pensar, pero si hubiese hecho esto, de repente no hubiese pasado aquello, ¿no? Empieza tu mente a tener mucha culpa, inclusive porque te pones a pensar, pero ¿por qué no hice esto de acá? Si yo hubiese hecho esto, no hubiese pasado tal cosa. Entonces ahí viene este tema, ¿no? Inclusive esta parte a veces se presenta antes de la pérdida, ¿no? Entonces, Claro. pero no hay pues no hay manera de nosotros cómo saber qué es lo que se avecina, ¿no? Entonces, Claro, así todo pasa así, de un momento es, a otro. Estelita, sí. Justamente como tú lo mencionas, es el deseo de volver a la vida como era antes. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto, no? Ahora también tenemos la etapa de la depresión, que es más que nada, pues, cuando se vuelve más consciente la pérdida, y es ahí donde empieza a pasar lo que yo te mencionaba, ¿no? Ya se siente más tristeza, hay rechazo, ya empiezas a sentir la ausencia de esa persona, porque cuando nosotros amamos a alguien, nos acostumbramos a ellos, ¿no? De repente forman parte de nuestra vida diaria y cuando llega ese momento de que ya no está, el choque que presenta la ausencia de esa persona es un proceso difícil y es justamente en esa parte del duelo, ¿no? En la etapa número 4, la etapa de la depresión, debido a que empiezas a sentir incertidumbre, empiezas a sentir miedo. ¿Qué voy a hacer sin esa persona, no? Sientes ese Claro, vacío por supuesto. exactamente, Gabriela, ¿no? ¿Qué haces? Te encierras en tu mundo, no quieres entablar de repente conversación con nadie, ¿no?
Es un proceso bien complicado, pero tampoco no vamos a decir de que estas etapas van en escalerita, ¿no? Estas etapas, o Exacto, sea, así puedes es. estar bien un día y el día siguiente decaes. Claro, has dicho algo importante, Celita. Mira, el proceso que tiene cada persona en base al duelo es totalmente diferente, así como el significado que tiene la persona en la vida de alguien, ¿no? Ujú. Es algo totalmente diferente. Y no es que se sigan de manera progresiva del 1 al 5 los pasos, no, sino es que son ciertos factores que uno tiene que identificar por qué, porque esto me va a servir de repente si tengo algún familiar que ha perdido a alguien importante o de repente hasta a mí mismo, ¿no? Hasta a mí mismo como persona. Entonces es importante saber, es importante informarme porque la salud mental es importante, ¿no? Tal cual como lo menciona la Organización de la Salud, ¿no? La salud es estar bien en todos los factores, Así estar es. bien físicamente, estar bien mentalmente, ¿no? Entonces es por eso importante conocer cuáles son las etapas que de repente una persona que está atravesando por el duelo va a atravesar, o quizás hasta yo mismo como persona, ¿no? Coméntanos cómo sería la etapa número 5, la etapa de la aceptación. Ya aquí, como lo mencionaste hace un momento, ojo, esto de acá de aceptar no es olvidar, ya no significa que no, ya no te duele, ¿no? Ya, o que ya simplemente dejaste de extrañar. Significa que vas aprendiendo a vivir con esa ausencia y que puedes volver a sonreír sin sentirte culpable por lo que haya pasado, ¿no? Entonces acá simplemente a veces algunas personas ¿qué es lo que hacen? Algunas personas que ya pasaron por la aceptación dicen, ¿cómo ella puede estar de lo más feliz? Si Claro, hace así poco es. falleció Sí, tal persona, ¿no? Pero ella ya vivió su duelo, pues no tuvo su claro, tiempo por supuesto. exactamente, como dijo Gabriela, todos tienen sus momentos diferentes, Claro, ¿no? Estelita, mira, y lo que tú acabas de decir es algo bastante cierto, y sí hemos escuchado ese tipo de comentarios de, pero acaba de fallecer hace unos meses, ¿por qué se está riendo? ¿Por qué está feliz? Porque está bailando. Claro, y sabes qué, Estelita, no está mal, no está mal, porque el hecho de que tú estés feliz no significa que no sientas dolor. Una persona puede vivir con dolor. Una persona puede vivir con dolor, pero eso significa que también puedo estar feliz y puedo seguir desarrollando mi vida de manera regular, como era antes de que esa persona no estuviera aquí. Pero aquí nadie puede ser de repente, o no es correcto que nos juzguen o que juzguen a las otras personas de repente porque me ves feliz o porque los ven contentos, no significa que a ellos no les duela o que no estén atravesando o que no estén viviendo su proceso, solamente que están viviendo correctamente su duelo. Y No eso es están, claro, exactamente como lo mencionaste hace un momento. No es de que del uno tengo que seguir mis pasos así, seguiditos, dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, no. Porque como dice, yo puedo estar en la etapa de la aceptación, pero al día siguiente me viene la pensadera. ¿Y qué hago? Empiezo a recordar esos momentos donde él estuvo presente y empiezo a recordar y de repente digo, esos médicos tuvieron la culpa, que no lo, de repente, o claro, el veterinario quizás tuvo la culpa, entonces, o sea, retrocedes, ¿no? Estás en ese plan de vas al uno, vas al dos, o sea, estás así, ¿no? Pero finalmente, con la etapa de aceptación prácticamente ya, prácticamente cerraríamos este ciclo de la etapa del duelo, porque ya nuestro corazón también empieza a sanar, pues, ¿no? claro, Ya así estamos es. tranquilos mentalmente, ¿no? Pero como digo, de todas maneras puede haber retroceso, pero para eso existe la Así es. ayuda, para poder recuperarnos totalmente, ¿no? Así es, Estelita. Justamente has dicho algo bastante cierto, ¿no? No existe un medidor del dolor, ¿no? Para quien lo vive, su pérdida puede sentirse como la más grande del mundo. El duelo, pues, no se mide por quién se fue, sino por el significado que esa persona tenía en nuestra vida, ¿no? Como lo mencionaba en un inicio. Eh, ¿Cuál es el tipo de pérdida más fuerte que tiene una persona? Eso es algo totalmente subjetivo, es algo desde el punto de vista de una persona, ¿no? Ahora, coméntanos, Estelita, ¿qué otras pérdidas causan el duelo además de la muerte, ¿no? Exactamente, justo lo estábamos comentando hace un momento, ¿no? Eh, no solamente es por la pérdida de un ser querido, como dijimos hace un momento, esto también puede ser
por una separación quizás, Claro, ¿no? Un claro. divorcio, el hecho de perder a la mascota, ¿no? El hecho de tener que salir, ¿no? En busca de oportunidades a otros países, dejar a tu familia, también suele ser motivo de duelo, ¿no? Claro, así es, ¿no? El término de una relación de pareja, el distanciamiento de una amiga importante, el mudarse o dejar un lugar significativo debido a que los lugares también guardan recuerdos, ¿no? Imagínate que hayas vivido durante toda tu vida en una casa y que de un momento a otro tus planes cambien, ¿no? No tengas que mudarte a otro lugar, que es un proceso también difícil porque es acostumbrarte a una nueva rutina, ¿no? Ahora también tenemos el perder un trabajo o proyecto importante, cambios grandes en la vida, como migrar a otro país o cerrar una etapa importante en la vida de una persona, ¿no? Algo que tenemos que entender, algo que tenemos que comprender es que las personas en nuestra vida siempre llegan con un propósito, ya sea que se queden, ya sea que se vayan, ¿no? Más que nada en lo que es la relación de una pareja. A veces pasa de que tienes una relación de 2 años, 3 años, y luego tienes que vivir el proceso de la separación, ¿no? Cuando uno ama, sabe que siempre corre el riesgo de la pérdida, y esa es la parte más difícil, ¿no? El qué voy a hacer sin esa persona. Cuando amamos, tenemos que saber de que cuando uno ama siempre tiene consecuencias, y las consecuencias no siempre son malas, pero tampoco no siempre son buenas. Y el hecho de perder a algo, perder a alguien, no es algo agradable, pero sí se encuentran las herramientas o sí encontramos la forma de poder asimilarlo de una buena forma, ¿no? Y es por eso que vamos a brindarles, Estelita, cuáles son las herramientas pues para poder sobrellevar el proceso del duelo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en estos momentos? ¿Cómo podríamos, qué estrategias podríamos brindarle desde la perspectiva psicológica, ¿no? Bueno, primero es de repente quizás redactar una carta de desahogo y de despedida, porque Claro. a veces las partidas suelen ser inesperadas, ¿no? Y como que te quedaste con ese sentimiento aquí guardado dentro y no pudiste manifestarlo en su momento. Entonces, sería bueno de repente por ahí redactar una carta de desahogo, de despedida, que es sumamente liberador. Siéntate a escribirle a esa persona, a ese pasado que dejaste atrás, ¿no, Gabriela? Algo que también curiosamente recordaba acerca del duelo era, por ejemplo, las personas que se jubilan también, me había olvidado comentarte, ¿no? O personas que de un momento a otro dejaron de trabajar por un accidente que prácticamente los dejó eh, inhabilitados de su experiencia laboral, ¿no? Entonces, todo esto es muy difícil porque las personas quedan muy afectadas porque prácticamente es la muerte de un proyecto de vida que tienen, ¿no? Entonces, alguna manera de desahogarse, como les decía, es redactando esta carta de desahogo, ¿no? Que quedó, todo lo que quedó pendiente se lo manifiestas en la carta. Escribe tu enojo, de repente tu agradecimiento, el te amo o el te pido perdón, ¿no? Que faltaron por decir en su momento, y debes guardarla y quemarla de forma segura como un símbolo pues físico de liberación, ¿no? Así pues tenemos también, hay los rituales de honra que dicen, ¿no? Puedes sembrar de repente una plantita en su memoria, crear una caja de recuerdos más preciados, o de repente continuar con su legado, con su tradición, porque hay veces estas personas que nos dejan, ¿no? Tienen algunas costumbres, ¿no? Como me dijiste tú hace un momentito, que de repente estás acostumbrada a que te vengan y te canten tu happy birthday y todo eso de un momento a otro, se pierde, no, pero queda la costumbre y de esa manera nosotros los vamos recordando, ¿no? De una manera muy bonita, ¿no? Esto entonces es transformar el dolor en amor, ¿no? Eso sería, pues, Claro, claro que sí, Estelita. Mira, qué importante es lo que tú mencionas. Ahora, coméntanos más o menos cómo podrían ser los rituales de honra a esta persona, ¿no? ¿Qué podríamos hacer, ¿no? Mencionas esto, lo de realizar la escritura terapéutica,
también es bastante importante, ¿no? Debido a que expresas a través de las letras. Quizás para las personas que no son tan buenas Expresar expresando, ¿no? O verbalmente. Ujú. contándole a la otra persona porque son un poco cerrados emocionalmente. Bueno, entonces si no quieres tener la apertura con una persona de tu familia o algún amigo, entonces puedes tener la apertura contigo mismo, ¿no? Escribiendo una carta, de repente recordándola a través de las letras, mencionando cosas importantes, cosas que te gustaría decirle a esa persona, pero que no se las puedes decir quizás de manera física, pero sí se lo puedes decir a través de las letras, ¿no, Estelita? ¿Cuál Así sería es. ese ritual de honra del cual nos estás hablando, ¿no? Bueno, como te mencionaba hace un momentito, era el poder sembrar una planta, como le decía, Ah, ¿no? En claro. memoria de esta persona. Y ya muchas personas, no sé si te has dado cuenta que lo hacen, ¿no? Y van creciendo estas plantitas de una forma bien bonita, ¿no? También la caja de recuerdos más preciados que puedan tener, de repente algunos objetos que pueda tener esta persona, ¿no? Siempre y cuando haya sido querida, porque obviamente cuando la persona no ha sido totalmente querida, ¿para qué guardas todo eso, no? Claro. Por eso sería buena opción lo que es la carta terapéutica, ¿no? Porque tú vas a decirle todos tus sentimientos ahí, luego la vas a quemar. ¿Para qué? Para deshacerte de todos estos sentimientos que vamos teniendo, ¿no? Pero también tenemos otras rutinas. Lo que podríamos hacer es cuidarnos, como mencionaste también hace un momento, es necesario cuidarse físicamente, emocionalmente, ¿no? Obligate a tomar agua, dormir tus horas, a veces es muy difícil, pero es necesario que se duerma las horas necesarias, aceptar la red de apoyo ahí de repente en la familia. Hay personas que a veces son muy cerradas y no Sí. quieren recibir, pero a veces es necesario, ¿no? Si tus amigos de repente te invitan a caminar, te invitan, no sé, a salir al parque, acéptalo, ¿no? Sal, porque el aislamiento es el peor enemigo, pues definitivamente de las personas, Gabriela. Claro, Estelita. Ahora, mira, tenemos una pregunta por aquí que nos están haciendo. Eh, ¿Tú consideras que es normal que una persona que haya tenido una pérdida desde hace un año todavía siga llorando o se siga sintiendo triste? ¿Tú qué opinas, no? ¿Qué fundamento nos podrías dar ante esa pregunta? Claro que es normal y eso lo vimos en las etapas. Dijimos que sí, está bien, ya pasó un año, sigues con el dolor, pero mi pregunta es, ¿ya estás siguiendo algún tipo de tratamiento? ¿Estás realizando algo tú para poder recuperarte? Claro, por Entonces nosotros supuesto. también, ahí vamos, ¿no? Donde nosotros tenemos que buscar la ayuda necesaria. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el Centro Psicológico Psicosalud. Claro, por Exactamente, ahí supuesto, están los Estelita. especialistas que van a poder ayudarte a superar este proceso de duelo. Entonces, no está mal que te sientas mal, ya pasó un año, pero ¿será todo el año que se siente mal? Porque si estamos hablando de que se siente mal todo el año, necesita ayuda, porque Claro, porque ya estaría pasando. es un estado constante, Claro, ¿no? Es ya un estado constante. Mira, y algo también que hay que resaltar, que el primer año del duelo es el año más complejo. ¿Sabes por qué, Estelita? Porque es cuando empiezas a sentir la ausencia en los momentos importantes. Por ejemplo, va a ser su primer cumpleaños sin esa persona, de repente va a ser tu cumpleaños y esa persona no va a estar presente, entonces hay que tenerte paciencia, ¿no? El primer año de por sí es el año más complejo porque es cuando ya es el choque a la realidad, ¿no? Cuando exactamente, pasa Gabriela. ese proceso. Porque viene la Navidad, viene el Año Nuevo, de Claro, repente las has fechas tenido tus costumbres en importantes, fiestas claro. patrias, tus compartidas, tus buffets, de repente que solían, de repente la persona que ya no está era la que organizaba Claro. todo, ¿cómo hace el resto, no? Entonces son varios eventos que durante todo ese año se va viviendo, Claro, ¿no? y a veces eso pasa también con la familia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la abuela, ¿no? A veces hay abuelas en la familia que son la cabeza, ¿no? Y se encarga de unir a la familia en las reuniones, en las fiestas, pero ¿qué pasa cuando esa persona ya no está? ¿No? ¿Quién los va a reunir?
¿no? ¿Quién de repente va a volver a ser ese nexo que juntaba a toda la familia, ¿no? Entonces, mira qué importante es también tener estas herramientas y tener estas técnicas para que uno lo pueda aplicar en su vida cotidiana, porque nadie está ajeno a lo que es el duelo, a lo que es la pérdida. Todos en algún momento vamos a tener que atravesar por un proceso de duelo, ¿no? Ya sea de aquí, pasado, mañana, en un año, en 2 años, pero vamos a tener que atravesarlo. Entonces es importante estar preparados y estar informados sobre cómo poder afrontar ese proceso que no es sencillo, ¿no? Ahora, también es importante, Estelita, algo que sí no podemos dejar pasar por alto, que el duelo también afecta al cuerpo. Tú lo mencionabas, ¿no? Nosotros lo conocemos en términos psicológicos como el proceso de somatización, cuando tu cuerpo ya está tan sobrecargado de emociones que ya no directamente no lo expresas en palabras, sino que lo empieza a expresar tu cuerpo. ¿Qué sucede? Empieza lo que es el brote de acné, te vas a sentir más cansado de lo usual, ¿no? Entonces tu cuerpo ya está empezando a hablar por ti mucho antes que tus palabras, ¿no? Lo que es el proceso de somatización. Ahora, coméntanos también cuáles pueden ser las señales de alarma de las cuales yo tengo que identificar para buscar ayuda profesional, ¿no? ¿Cómo debo de alarmarme de repente? ¿Qué debo de identificar? Justamente hace un momento que me dijiste, yo llevo un año, de repente muy triste, no me pasa, pero esto, ¿cuáles serían estas señales de alarma? Si ya han pasado meses y no puedes levantarte de la cama ni regresar a trabajar, ya es un signo bien alarmante para que puedas empezar a pedir ayuda. Obviamente no a tus familiares, porque esto ya tiene que ser un tratamiento especializado, ¿no? Para que te puedan ayudar a sobresalir de este problema, ¿no? Usualmente también se presenta cuando las personas dejan de asearse, ¿no? Ya esto ya sería como una depresión o de repente de comer por completo, ¿no? Ahí estamos descuidando no solamente nuestro aspecto emocional, sino también lo físico, ¿no? Vendría a ser, porque si dejas de comer, ¿qué es lo que te puede suceder? Te puede dar una anemia, te puede dar una TBC. Pues ya empieza a afectar, empiezas a afectarte tú ya de manera directa, ¿no? Exactamente, entonces, y el hecho de que estés descuidando tu aspecto personal, ya lo vamos asociando de repente a una depresión. Entonces ahí vamos a buscar lo que es la ayuda necesaria, ¿no? También cuando se presentan de repente los ataques de pánico constantes de repente de una ansiedad, ¿no? Cuando te dan de repente los temblores, la sudoración, la palpitación rápida, ¿no? Esto de todas maneras también es otra señal de riesgo, ¿no? Y también pues si tienes pensamientos recurrentes de ya no querer vivir, ¿no? Esto ya también es muy gravísimo, entonces ya estaríamos hablando de lo que es un duelo complicado, ¿no? Y es momento de levantar la mano y buscar terapia, ¿no? Eso sería, pues, Gabriela, lo que son las señales de alerta. ¿Para qué? Para que una persona pueda buscar lo que es la ayuda necesaria en un especialista, ¿no? Claro, Estelita. Aquí tenemos otra pregunta, ¿no? El duelo, desde tu perspectiva, ¿tú crees que es considerado como una enfermedad? Definitivamente el duelo no es ninguna enfermedad, lo mencioné desde el inicio, no es un proceso normal, psicológico, ¿no? Psicológico, biológico, es un proceso normal, que nadie nos venga a decir a nosotros estás enferma. No, no es enfermedad, que te quede claro eso, no es una enfermedad, es un proceso natural. Claro, es un proceso fisiológico, ¿no? Es un proceso emocional del cual cada persona tiene que atravesar, ¿no? Es que a veces pasa que confunden la depresión con lo que es el duelo, ¿no? Entonces, ya aquí Estelita nos está aclarando que son procesos totalmente diferentes. La depresión es considerada como una enfermedad, más el duelo no es de esa forma, ¿verdad? No es. Muy bien, ahora, otra pregunta, Estelita. ¿Cómo ayudaría la familia en ese proceso del duelo, ¿no?
cómo sería importante en el soporte para esta persona, ¿no? O de repente, ¿por qué crees tú que hay personas que se cierran emocionalmente a tener la apertura o este apoyo social, emocional que brinda pues la familia? Usualmente ya, lamentablemente voy a decirlo, a veces la familia está muy pegada a las redes sociales. Entonces, ¿qué hacen? A veces, te comento, ¿no? En el caso de la pérdida de repente de la madre, la pérdida de su hijo, ¿qué hacen los hijos? Cada uno con sus dispositivos móviles y la madre está sola. Obviamente las madres Claro, por no están supuesto. tan adelantadas con la tecnología, entonces ellas viven su duelo ahí y nadie le presta atención, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que simplemente ignoran, porque como dice, cada persona vive su duelo a su manera, está bien, pero es necesario brindar el apoyo necesario a la persona que se encuentra más afectada. Sal a pasear con esta persona, con la madre quizás, vayan a pasear, no sé dónde le gusta ir, de repente le gusta ir al parque, De repente llévala. involucrarlo un poco más como parte de su vida cotidiana, ¿no? Exactamente, abrazarlos, ¿no? Abrazarlos porque el abrazo también es un médico, una medicina reparadora, el Sí, abrazo a así veces es, es el abrazo necesario, terapéutico, sí, como así dicen, es. sí. Entonces es necesario prestar atención a estas señales también, ¿no? Y no dejar de lado, pues, a estas personas que de repente tienen otra manera más, de otra manera de llevar su duelo, ¿no? Con más dolor, ¿no? Más, más tristeza, ¿no? Claro, Estela, mira, Ujú. eso es bastante importante porque el duelo también implica adaptarse a una nueva realidad, ¿no? La persona debe de reorganizar su vida, debe asumir nuevos roles, ¿no? A veces en este duelo, en este tipo de duelo que es bastante fuerte también, cuando fallece un padre y tienes una familia que sustentar y la madre se queda en el centro y es ella quien tiene que empezar a asumir nuevos roles, pero también es un proceso complejo, ¿no? De repente ella es ama de casa y el papá puede ser proveedor, ¿no? Es el que trabaja, el que sustenta y tiene que volver a adaptarse a un nuevo ritmo de vida, ¿no? Tratar de sacar a la familia adelante, llevando de la mano también su proceso de duelo, ¿no? Porque ha perdido a la persona que es importante. Claro, y no solamente en eso, Gabriela, porque a veces inclusive a veces te muere la mascota y ¿qué te dicen? Hay tanto vas a llorar por esa mascota, ¿no? O sea, ya cálmate, te consigues otra mascota. A veces Claro, usualmente eso es lo que tienen las personas a decir, pero no saben lo que uno vive por dentro, ¿no? Inclusive en la claro. separación. Ay, pero este era así, este chico era de esta persona tal, 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 pero no saben cuál es el proceso de duelo que uno vive dentro. Entonces, no nos aferremos de repente a las críticas, sino a las soluciones, ¿verdad? Entonces, la única manera de recibir el apoyo es invitándola a salir, a pasear, a donde ellos les guste, ¿no? Insistir de repente un poquito en esto, ¿no? De salir porque a veces no quieren cerrarse. Pero lamentablemente el encierro no es nada bueno. Nada bueno no vamos a conseguir nosotros con un encierro. Entonces lo ideal es salir. Claro, por supuesto. Estelita, ya para poder terminar con las preguntas, eh, ¿tú crees que el duelo fortalece a una persona? Definitivamente sí. Yo creo que sí. ¿No? Viviendo todas las etapas moderadamente, obviamente, porque si ya hay una una señal de alarma, necesariamente se tiene que recurrir a una ayuda, pues, ¿no? Pero sí, es normal para mí, es bueno de que cada persona viva su etapa de duelo, es bueno porque vas descargando un poco de todo lo que vienes sintiendo por dentro, ¿no? Claro, Pero por como dice, supuesto. todo tiene que ser sanado. Así es que una etapa, es una etapa que también tiene que cerrarse, pues, ¿no? La Claro, etapa se por abre, pero también supuesto. tiene que cerrarse, no Así puede es. quedarse ahí, ¿no? Claro, justamente eso es importante, ¿no? Porque de por sí cuando atravesamos por el duelo empezamos a desarrollar ciertas capacidades como lo que es la empatía, la resiliencia, ¿no? Que es la capacidad que tiene el ser humano de seguir pese hayan 100 obstáculos, ¿no? Entonces, claro que el duelo sí fortalece a una persona, ¿no? Porque también le enseña a valorar la vida y a ver las cosas desde una perspectiva diferente, ¿no? Em, ¿Tú crees que el duelo puede complicarse? Sí.
Si no lo Sí, sabes claro. manejar adecuadamente, claro que se puede complicar y es donde vimos pues es acerca de que te puede llevar a una depresión, ¿no? Entonces hay que saber reconocer las señales para no llegar a este punto de tener una depresión, ¿no? Eso sería Claro, pues, así es, Estelita, muy bien, ¿no? Ahora ya para poder ir finalizando, ¿no? El programa del día de hoy, esta edición bastante importante, como lo que es el proceso del duelo, que es algo que nadie está ajeno de pasar, a diferencia de repente de ciertas condiciones que puedan ir presentando las personas, ¿no? Ciertas, de repente, ciertas características que no les permita avanzar. El duelo es algo que todos vamos a tener que atravesar, no solamente unos cuantos, sino todos. Ahora, Estelita, quisiera saber si es que te gustaría decir algo ya para poder finalizar, algo importante, algo que quisieras que pues la gente nos escuche el día de hoy y que se vaya con ese mensaje especial tuyo. ¿qué les podría decir acerca del duelo, ¿no? De que, como dijimos hace un momento, no se trata de olvidar, sino de llevarlo de la mejor manera con el corazón, teniendo esos mejores recuerdos. ¿Y para qué llenarnos nosotros de repente de rencores? ¿No? Hay que sanar nuestro corazón. Eso sería todo, Gabriela. Muchísimas gracias, Estelita, por tu asistencia del día de hoy. Ha sido bastante importante conocer el duelo desde tu perspectiva y desde la perspectiva psicológica, ¿no? Sabemos pues que el duelo nos enseña y nos recuerda que amar y perder forman parte de la experiencia humana, que cada lágrima habla sobre el valor que tuvo aquella persona o aquel momento que extrañamos y que cada recuerdo es la prueba de que el amor siempre va a dejar huellas profundas. Aunque el dolor parezca inmenso, con el tiempo puede transformarse en algo pues que nos permita brindarle honra a esa persona, ¿no? Y muy aparte también pues nos va a ayudar a dejar atrás a quien perdimos, ¿no? No significa olvidarnos de ellos, sino que también nos va a ayudar a poder sobrellevar el recuerdo de una manera saludable, ¿no? De una manera que nos permita vivir con esperanza, con resiliencia y pues encontrar un nuevo significado y descubrir pues que incluso después de las mayores pérdidas siempre va a existir la posibilidad de volver a construir momentos de paz y de bienestar, ¿no? Entonces, agradecerles también, queridos televidentes.